y volteo hacia el cielo y veo que de una nube se asoma Jesús, y ahí empezó la inquietud, ¿verdad? Una inquietud fuerte que me llegó a pensar, y qué tal si Dios me quiere en sacerdocio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo episodio para nuestro canal Yo Amigos. Hoy estamos con un invitado muy especial, el padre Ricardo. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios, Diego. Contento de estar aquí contigo y de poder compartir un poco de mi vida con todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Qué bueno, padre. Me da mucho gusto que nos haya dado la oportunidad porque usted es el primer padre que nos acompaña para el canal, entonces estamos muy felices que nos haya acompañado y más que nada me gustaría que el testimonio la gente lo vea, que sea un poco más en el sentido de cómo es que usted llegó ahí, porque a lo mejor hoy en día mucha gente se preguntará, pues sí, un padre es una persona que a lo mejor desde que estaba chiquito, de los 5 años, tenía planeado ser sacerdote, ¿no? O de que, bueno, es que es una persona muy santa, o es una persona que a lo mejor no comete errores porque pues, está con Dios, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor estamos desmenuzándolo un poquito más durante el testimonio. Pero pues antes de empezar como tal, me gustaría, si nos puede ayudar con una pequeña oración para empezar el video. Claro que sí, cómo no, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos en esta mañana en la cual deseamos, Señor, estar contigo y que tú sigas estando con nosotros. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestro corazón, ponemos todos nuestros pensamientos, acciones, todos nuestros proyectos de este día en tus manos. Deseamos agradarte, Señor, con ellos, y con ellos también deseamos nosotros glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta charla que tendremos en amistad y en fe pueda seguir acrecentando en nuestros corazones el deseo de conocerte, de buscarte y de experimentarte en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias, padre. Y bueno, como la primera pregunta que siempre hago, me gustaría hacérsela a usted. Ahorita, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en su vida hoy 2022? Ok, muchas gracias. Pues antes de contestar la pregunta, pues soy el padre Ricardo López Terrones, párroco de la parroquia de la Santa Cruz, en San Nicolás de los Garza. Y bueno, ¿quién es Jesús? Actualmente para mí, Jesús es una persona ante todo. No es una idea, no es un ídolo, es una persona, un ser que me ha dado la vida, un ser que ha dado la vida por mí, una persona que he podido a lo largo de este tiempo de caminar en la fe conocer, y conocerle como un amigo, conocerle como alguien que tiene mucho que darme y me ha dado demasiado. Todavía sigo descubriendo las grandes cosas que Dios me ha regalado, que ya he disfrutado, que ya tengo, y que pues cada día voy descubriendo, ¿verdad? Que han venido de Él, cuando muchas veces pensaba que venían de mí o de las personas que me rodean. Wow, qué bueno. Hay una palabra que me hizo mucho ruido, y para la gente creo que también, y al igual lo vamos a ir glosando más adelante, pero persona, o sea, quedarnos con, ¿por qué hay persona? No, porque sabemos que Jesús es Dios, pero pues también es hombre, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, para llegar ahí me gustaría irnos un poquito más para atrás, tal vez, en su vida personal. Como le comentaba, tal vez para usted, no sé, a los 6 años, que a lo mejor ya es un poquito más consciente, ¿cómo era su relación con Jesús? ¿Usted sabía que era un sacerdote? ¿Usted sabía la relación con la iglesia? ¿O cómo era su perspectiva de la iglesia o tal vez de la vida con Jesús en esas épocas? Claro. Pues yo nací en un hogar cristiano, más por mi mamá que por mi papá. Y bueno, pues Jesús comenzó siendo para mí desde pequeño, ¿verdad? Pues pudiéramos decirlo así, voy a mencionarlo en varias etapas, a lo mejor como una imagen, ¿verdad? Y me mostraban el crucifijo y mira, Él es Diosito, ¿verdad? Y para mí pues es una imagen, ¿verdad? Sí. Y es Diosito, ¿verdad? Empezó siendo pues con sinceridad como una cosa, ¿verdad? Okay. Y me enseñaron a hablarle, ¿verdad? A esa imagen, a ese Diosito.
Luego, más que una imagen, comenzó siendo, ¿verdad?, un ser. Recuerdo yo que como eso de los 8, 9 años, estaba en el patio de la casa de mi abuelita, después de una convivencia familiar, y volteo hacia el cielo y veo que de una nube se asoma Jesús. Era la imagen del Sagrado Corazón que precisamente tenía mi mamá en su casa y que para mí comenzó a ser la identidad de Jesús, ¿verdad? Y me acuerdo que se asoma de una nube a voltear a mirarme, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque lo vi. Pero era alguien, ¿verdad? Un ser. Luego se convirtió más en una creencia. Okay. O sea, Jesús era una creencia para mí. ¿Qué es una creencia? Una creencia es algo preconcebido que se nos comparte, es alguien, algo, es una idea que nos platican, que nos hablan y la acepto, ¿verdad? No la he experimentado, no la he demostrado. ¿En qué edad tenía más o menos, cuando todo eso pasaba por su cabeza? Todo eso era alrededor de los, ¿qué será? Pues yo creo que, ahorita ya lo expreso de esa manera, sí, ¿verdad? Porque en su momento regreso, pero en ese tiempo yo tenía como 10, 11 años, el tiempo del catecismo, ¿verdad? Okay. Cuando empecé a aprender, 9 años por ahí, que empecé a aprender quién es Dios, ¿verdad? Qué hizo Dios. En aquellos tiempos que el catecismo era en 6 meses, ¿verdad? Ahora, los papás de ahora lo desean, ¿verdad? Pero ya no vamos a regresar. Bueno, en algunos lugares sí. Y entonces para mí Jesús era una creencia. Me hablaban de Él, me platicaban de Él, leí en la Biblia quién era Él, pero todavía no era para mí alguien. Seguía siendo algo. Y ahora lo expreso como una creencia, porque lo aceptaba, ¿verdad? Okay. Y hablaba de Él. Después, más adelante, a los 11 años, que hice mi catecismo, luego fui catequista, inclusive con mi hermano a los 11 años, era catequista de Aptán. Pero bueno, sí. Ahí nos metieron a dar catecismo y enseñamos a los niños, ¿verdad? Pero de pronto vino para mí, a los 11 años también entré en un grupo juvenil, donde los chavos pues tenían 16, 17, 18, 19. Me recibían muy bien, pero pues no hablábamos de lo mismo, ¿verdad? Yo quería todavía jugar y ellos ya estaban en otra cosa. Y me sentía hasta cierto punto aceptado, querido, promovido, pero no me sentía a gusto. De manera que junto con mi hermano dejamos la iglesia, el servicio a la iglesia, inclusive ya ni íbamos a misa. Y de pronto, pues Jesús se volvió para mí un desconocido, ¿verdad? Permaneció como una creencia, pero conforme yo me aparté de Él, se iba haciendo cada vez más desconocido, ¿verdad? Mamá lo vivía, hablaba de Él, nos motivaba a buscarlo, pero ya esa lejanía hacía que mi relación con Él fuera más fría, y con las cosas de Dios, la iglesia misma. Recuerdo que cuando tenía como unos 15, 16 años, cuando vino el Papa Juan Pablo, Juan Pablo II en el 90, yo creo que tendría como unos 16 años, sí, tenía 16 años, mamá nos invitó a ir a verlo, y yo estaba tan retirado de Jesús, que aunque admiraba al Papa, lo trataba como un extraño e inclusive como indiferente a él. Y me acuerdo que le dije a mamá, le dijimos mi hermano mayor y yo, que hacíamos siempre mucha mancuerna, y le dijimos, no hombre, y yo sí lo dije, le dije, no, pues vaya, ¿qué le voy a ver a ese viejillo? Dije yo. Cosa que, pues obviamente, ahora, por comprender quién es el Papa, no nada más Juan Pablo II, además de su historia, de su vida personal, pues obviamente me arrepiento de esas palabras. Pero sí le dije, ¿qué le vamos a ver a ese viejillo? Aún así, como quiera, mamá y papá fueron al río Santa Catarina a verlo. Ahí estuvieron horas esperando a que saliera y diera su mensaje. Y nosotros, como quiera, desde la casa estuvimos escuchándolo y grabamos ahí unas grabadoras esas de los casetitos, esas de cinta, no sé si ustedes lo conocieron. Sí, me tocó. Grabamos ahí todo lo que el Papa dijo para papá y para mamá. En el fondo, pues sí tenía, ¿verdad?, de alguna manera ese respeto a las cosas sagradas, pero mi lejanía de la iglesia, mi lejanía de la oración de Jesús, pues me hacían tener una actitud rebelde.
Okay. Luego ya a la fuerza me obligaron a ir a una experiencia de misiones, ¿verdad? No le platico porque sería muy tardada, pero me obligaron y fui a unas misiones de la parroquia a la que pertenecía, y entonces en esa experiencia ahí fue mi reencuentro con Jesús. Ok. Bueno, antes de empezar por ahí, ¿por qué usted cree que se haya alejado? Tal vez si hubiera seguido en los grupos, hubiera tenido otra conversión o cómo ve en ese proceso, porque a veces yo creo que si no tienes una relación con Jesús de persona a persona, no hay esa conexión que te hace quererlo buscar más, ¿no? Entonces le pregunto, ¿cómo cree que fue en ese aspecto su vida? De que tenía oración personal, a lo mejor no era tan intensa, o cómo era ese aspecto tal vez un poquito más de cómo ver a Jesús, ¿no? O sea, en el aspecto de que ya estaba un poquito, si podríamos decirlo, en la iglesia. Ya después que entré a la iglesia, dices. No, antes. O sea, ajá, sí, Okay. Bueno, pues como te digo, para mí Jesús era una creencia, todavía no tenía ese encuentro personal, por eso al principio enfaticé que es una persona, Uh-huh. porque yo estaba en ese ámbito de considerar a Dios, la iglesia y obviamente toda la doctrina, ¿verdad? Como una creencia, ¿verdad? A mí mi mamá me lo compartió, como son las culturas, ¿verdad? Como es las tradiciones familiares, como es las relaciones, ¿verdad? A veces con nuestra historia, pues es una creencia. Entonces, pues no tenía, digo, la oración que hacía era la oración que me motivaba a mi madre a hacer en las mañanas y en las noches, pero no buscaba a Jesús como una persona, como un amigo, ¿verdad? Sino como parte, ¿verdad? De una, pues no sé, como de un tesoro familiar, ¿verdad? Que se comparte, pero que no alcanzas a valorar todavía. Y luego, entonces, ¿cómo llegamos de tal vez de una persona, en su caso, que no tenía como esta relación y a cierto punto indiferencia entre Jesús? ¿Cómo llegamos ahora al primer encuentro, no? O sea, ¿cómo fue ese primer encuentro? Si nos puedes escribir un poco las palabras de que, bueno, fue tal vez algo impresionante o algo que alentó mi corazón, porque hay muchos testimonios que dicen, es que de repente sentí que aquí pertenecía. O hay testimonios que dicen, es que hubo algo dentro de mí que me dijo, aquí es el camino, ¿no? ¿Cómo fue para usted ese primer encuentro con Jesús? Sí, pues fíjate que, como te decía, aunque me obligaron a ir a esas misiones y parte de los procesos era confesarse, pues me acuerdo ahí, precisamente en la confesión, ¿verdad? Pues estaba haciendo la fila, estaba el padre ahí sentado, confesando a todos los jóvenes que íbamos a ir a las misiones. Y cuando paso yo y comienzo a decir mis pecados, empiezo a sentir en mi interior así una pobreza humana muy grande por mis pecados. Porque de pronto empecé a experimentar que estaba no frente a un sacerdote, no frente a una persona que era como yo, sino frente a Dios. Y empecé a experimentar la grandeza de Dios, pero en su amor, en su misericordia, ¿sí? Y entonces, conforme iba mencionando mis pecados, que en ese momento se me hacían grandísimos y graves, y ahora pues que me toca ser confesor, ¿verdad? Digo, no hombre, eran de kinder esos. Aún así, no importa, y esa es otra cosa importante de nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador, que para Dios no importa la gravedad del pecado, sino importa la disposición del corazón, aceptar su amor. O sea, Dios no nos va a premiar o a castigar que qué tan grande es tu pecado, sino qué tanta es tu fe, ¿verdad? Y tu confianza en Él. Y en ese momento yo empecé a sentir una paz muy grande, una paz que nada me lo hacía sentir de mi vida ordinaria de adolescente, ¿verdad? Digo, yo vivía en una colonia de escasos recursos, andaba en pandillillas, no éramos tan malos, ¿verdad? Había unas pandillas que sí eran malas y nosotros éramos una de las pandillas ahí insignificantes, pero aún así al ir viendo mis pecados,
pues yo me sentía profundamente abrumado y pequeño, pero a la vez me sentía pleno y grande, porque aunque yo sacaba mis pobrezas, experimentaba en esa confesión la grandeza del amor de Dios, que me abrazaba, que me perdonaba, que me levantaba, y que de alguna manera iba llenando ese hueco, ese vacío que en mi corazón estaba, vacío de pertenencia, vacío de sentido en mi vida, y en ese momento experimenté tantas cosas así muy grandes, ¿verdad? Que marcó plenamente mi vida. Por cierto, fue mi tercera confesión en mi vida. Wow. Y, por ejemplo, este sentimiento, bueno, esta experiencia, perdón, que tuvo, ¿ya se le habían contado o cómo podría describirla? Porque a veces podrían llegar a decir, no, es que esto fue premeditado, es que ya te habían dicho que si te confesabas pasaba esto. O sea, ¿es algo que va más allá o cómo lo podría describir? Porque creo yo que cuando experimentamos la misericordia de Dios es algo que tal vez no podamos describir, pero ¿usted cómo podría describirlo un poquito más a detalle, esa misericordia de Dios cuando se nos da? Claro. No, hombre, si mi invitación fue muy expresa, a lo mejor a todos ya les habían explicado, ya les habían dado la plática de la confesión, la misericordia y todo, pero a mí me agarraron así de cuenta en la esquina de la cuadra y órale, casi me llevaron arrastrando allá. Digo, obviamente pasó un par de días para irme a confesar, pero nunca me dieron una catequesis, ni siquiera me habían dado una catequesis plena de lo que era la confesión. Fue un momento de encuentro. Yo creo que es donde se manifiesta de una forma lo que dice el libro del Apocalipsis, donde Jesús dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré a cenar contigo. Y en ese momento, pues yo creo que le abrí la puerta de mi vida, de mi corazón, porque ordinariamente estamos tendiendo a cerrar nuestra vida. También a decir, no, pues es que no es cierto, no, pues es que es un hombre, mira. Es una persona, capaz si es más pecador que yo ese padre, puede ser, ¿verdad? Pero en el sacramento, sin saber yo la teoría, experimento la verdad de ese sacramento, ¿verdad? Donde Dios me perdona, donde Dios entra a mi corazón, donde Dios, como a Zaqueo, entra a su casa y le hace ver la vida de una forma distinta. Zaqueo mismo, que era un gran pecador, era pues abusivo, ¿verdad? En el manejo de los dineros y en el cobro de los impuestos. Y de pronto, porque Jesús entra a su vida, Zaqueo dice, bueno, a quien he defraudado le restituiré 4 veces más. Entonces yo creo que así me experimenté en ese momento. Digo, no quiere decir que en ese momento ya, Ricardo se volvió un santo, pero fue una experiencia inicial de reencuentro con Cristo. Ok, sí, a lo que iba era eso, o sea, probablemente, bueno, como sabemos, no somos perfectos como Dios, entonces el pecado en nuestro corazón pues va a seguir ahí, ¿no? En el sentido de que tenemos situaciones próximas de pecado, hay cuestiones que a lo mejor no controlamos y no estamos confiados en la gracia de Dios, ¿verdad? Pero mi pregunta es, de la confesión en adelante, ahora a lo mejor nos vamos a su vocación de actual, que es esa de ser sacerdocio. ¿Cómo pasó ahora bueno, tuvimos este primer encuentro, ahora, ¿sabes qué? ¿Por qué quiero ser sacerdote? O sea, ¿qué es lo que me llama a seguir a Cristo, a estudiarlo 10 años, estudiar un hombre 10 años se me hace, tal vez para algunas personas de que eso es demasiado, ¿no? Para un hombre que estuvo, 33 años, bueno, dicen aproximadamente, que es lo que le hizo cambiar tanto ahora la perspectiva de, bueno, ahora vamos con Dios, pero vamos con Dios tal vez a otro nivel. Claro. Bueno, pues bueno, ese fue digamos así, el reencuentro con Jesús, como esas veces que de pronto hace mucho tiempo que no ves un amigo, una amiga, vamos a echarnos un café, vamos a pasear o lo que sea, ¿verdad? Te invito a la casa y pasas un momento muy agradable que dices, ojalá y se repita, ¿verdad? Y que bueno, pasa mucho tiempo en que se vuelve a repetir, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un momento. Luego de ahí empecé a ir a las misiones, de ahí nos fuimos a las misiones y fue una experiencia ahora, obviamente de Dios, pues sabía que todo eso hablaba de Dios y era vivir a Dios, pero luego fue algo más de lo que Dios nos da.
Y Dios pues también nos da su iglesia. Y en esas misiones comencé a experimentar lo que es la iglesia. Más que un templo frío, ¿verdad? Ujú. Más que una organización o una institución, empecé a experimentar la iglesia como familia, ¿verdad? Como grupo de amigos, familia. Porque en nuestra vida religiosa tiene mucho que ver, obviamente, también, pues nuestras necesidades humanas, ¿verdad? Como de aceptación, Ujú. necesidades humanas de socializar, de platicar. Y pues bueno, esas misiones éramos puros jóvenes de edades estándar. Entonces, pues la verdad es que la pasé muy bien. Fue un ambiente de fraternidad, de amistad distinto al que estaba acostumbrado, ¿verdad? Estaba acostumbrado yo a ambientes en los que pues tienes que cuidarte, ¿verdad? Y aparentar que eres fregón y que a ti nadie te gana, y etcétera, pues para poder ser aceptado y para poder ser distinguido, digo. Pero de pronto empiezo a experimentar un ambiente fraterno, de familia, de iglesia, donde cada quien es quien quiere ser, Ujú. ¿verdad? Digo, no éramos que fuéramos tan libres, pero yo por lo menos me empecé a proyectar pues, como era, ¿verdad? Ujú. Y aún siendo como era, me aceptaron, ¿verdad? Ya ves que en la adolescencia, juventud, estás bien preocupado, ¿me van a aceptar? No, y Ujú. tienes que aparentar, y me tengo que peinar así, tengo que vestir esta ropa, porque si no se van a burlar de mí, etcétera. Pues en ese ambiente, pues no, digo, no importaba la moda, no importaba si te peinabas o no. De hecho, es lo que yo les digo a los misioneros ahora, de las parroquias en las que he estado. A mí se me bañan todos los días y se me peinan, ¿verdad? Porque aprovechan las misiones para no peinarse, para no bañarse, porque no, que la tarea, que el evangelio, que la pobreza, no, hay que estar Por eso. limpios, ¿verdad? Y no, pues en ese entonces ahí todas despeinadas, chongudas y todo, y no importaba, ¿verdad? Pero viví un ambiente fraterno, ¿verdad? Rezábamos en las mañanas, de una forma en la que no estaba acostumbrado, con cantos, con una estructura, la liturgia de las horas, en la noche también rezamos el rosario, un ambiente de fe, de espiritualidad, pero una espiritualidad encarnada y compartida en fraternidad, no obligada, no forzada, sino se disfrutaba, ¿verdad? Sí, me llama mucho la atención cómo los grupos juveniles o los grupos de la iglesia, hay esa fraternidad, ¿no? Esa fraternidad encarnada que dices, es algo muy, ¿cómo describirlo? Que no se experimenta en otros lugares por lo que dicen, ¿no? Porque no te sientes juzgado, te invitan a ser tú mismo. Y creo que es algo muy bonito que tiene la iglesia, que podemos invitar a la gente a que si hay un grupo de la iglesia, bueno, probablemente a la iglesia donde vayan haya grupos para todas las edades, entonces como que se animen a participar, ¿no? En ese tipo de grupos, y no por el hecho de que queramos que estén ahí, sino por lo que experimentamos nosotros mismos, ¿no? Ese sentido de comunidad, sentido de saberte, que te invitan a orar diferente o simplemente el hecho de estar juntos, ¿no? Una fraternidad, como no me acuerdo si eran en Hechos que decían de que miren cómo se aman, ¿no? O sea, la comunidad, la primera comunidad cristiana es de que decían, miren cómo se aman, ¿no? Cómo están unidos por el amor, entonces, o sea, me hace muy, muy bonito eso. Entonces, padre, ¿nos podría comentar un poquito más, cómo llegamos a, ahora que es padre? Ya. Bueno, pues fue en esos grupos misioneros en donde me sentí pertenecido a la iglesia, haciendo un paréntesis, tristemente, pues a veces brota nuestra humanidad, ¿verdad? Y le digo yo siempre a los grupos de jóvenes o a los jóvenes cuando platico con ellos y se trata de ver cómo invitar a más jóvenes, les digo, es que ustedes tienen que ser fraternos. Oye, vives un retiro, vivieron el retiro 15, 20, pero resulta que ya a la siguiente reunión nomás vinieron 13, y luego ya nomás 10, y luego ya nomás 7. Bueno, mucho tiene que ver esa relación fraterna, ¿verdad? Evitar grupismos. Es que los de staff, como dicen ahora, los de staff hacen su grupito, platican entre ellos, y los nuevos los relegan. Y luego todavía entre los nuevos de pronto hay unos que hicieron amistad y nunca falta, ¿verdad?, quien es relegado. Y a veces eso ocasiona una experiencia negativa que ya no les dan ganas de regresar a la iglesia. Porque no, son puros fariseos, son puros hipócritas. Pues son nuestras pobrezas humanas, ¿verdad? Entonces, siempre hay que sacar lo mejor. Y siempre, como lo decías, hay que ver de nuestros grupos como un grupo fraterno,
¿verdad? En donde estamos para enriquecernos mutuamente. No es que hay unos más avanzados que van a enseñar a los de abajo. No, es compartir la vida, ¿verdad? Todos debemos de ser iguales en un grupo. Bueno, total que me siento tan pertenecido que me quedo en el grupo. Fue un proceso muy breve, ¿verdad? O sea, yo creo que eso pasó en el 90, a finales de los 90, o semanas antes de los 90, y luego en el 91, pues ya me quedo muy rápido, ¿verdad? Me quedé en el grupo de misioneros, todos los fines de semana íbamos a hacer misión, hasta me quedé como coordinador, ¿verdad? Tan jodida estaba la cosa, ¿verdad? Que me quedé coordinador después de no saber nada. Pero yo me sentí muy comprometido en mi formación y en mi crecimiento espiritual. No tenía la idea de querer ser sacerdote. Okay. Pero me sentí tan aceptado y me sentí también tan seducido por la fe que yo en ese proceso tan pequeño empecé a ir a cursos, formación, talleres, donde quiera que había un retiro o había formación de lo que fuera, yo procuraba ir, ¿verdad? Aunque fuera lejos y obviamente en camionazo, ¿verdad? Y nos movíamos de todos lados. Como que me la tomé muy en serio, de hecho. Pero luego empieza el seminario de Monterrey a motivar entre los grupos parroquiales de todas las parroquias, pues la participación en los festivales vocacionales que en aquel entonces se hacían masivos, jóvenes de todas las edades. Y ahí nos empiezan a hablar del sacerdocio, cosa que a mí los testimonios de los padres de esos retiros me llamaban la atención. Yo andaba ilusionado con una chica ahí del grupo, ¿verdad? Y no, pues más iba, ¿verdad? No faltaba. Entonces, pero luego empezó una cosquilla en mi interior del sacerdocio. ¿Qué es eso? No sabía. Pero lo que platicaban los padres era una experiencia que nadie me había platicado, ¿verdad? De cómo ser feliz sirviendo, no recibiendo, sino dando. Y entonces empezó a hacer así como que cosquilla en mi interior. Y el grupo juvenil, pues íbamos todos a los retiros. Primero eran hombres y mujeres en retiros masivos, luego ya se especializaron, solo los hombres, para hablarles del sacerdocio. Y ahí empezó la inquietud, ¿verdad? Una inquietud fuerte que me llevó a pensar, ¿y qué tal si Dios me quiere en sacerdocio? Sí, padre. Comentaba algo que me hizo mucho ruido y creo que también a las personas que lo puedan llegar a ver. O sea, usted tenía en su momento, antes de entrar al seminario, alguien que le llamaba la atención, o sea, una mujer. Obviamente, actualmente, pues no es no acorde su vocación, pero ¿cómo fue esas renuncias que tuvo en el sacerdocio para entrar al seminario? Porque estamos de acuerdo que, pues, tal vez ya no iba a hablar con esa chica, ajá, tal vez dejar a sus amigos, dejar el mundo, dejar a sus papás, dejar su casa. ¿Cómo fue eso, verdad? Porque, pues, actualmente tal vez alguien que tenga a su pareja y que diga, ¿sabes qué? A lo mejor quiero entrar al sacerdocio, al seminario, pues sí es de que, pues, dejar ese lado, ¿cómo decirlo? Lo que en la sociedad normalmente es común, tener una familia. Usted, pues, no fue así, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia en su lado de renunciar a todo lo que el seminario le pedía? Claro. Pues bueno, pues sí, yo sí estaba muy enamorado y me sentía muy atraído por esta chava, que pues bueno, realmente fue una relación de noviazgo así de manita sudada, ¿verdad? Okay. No fue muy, muy profunda, muy comprometida, pero yo me sentía muy enamorado, ¿verdad? Y obviamente por la educación que mi familia me dio, de respeto, ¿verdad? No andar de lanzado, aunque pues experimentaba en todo mi ser, pues lo que cualquier joven experimenta, ¿verdad? En esa época. El hecho es que era tan grande la inquietud que se fue formando en mi interior respecto al sacerdocio, que llegó un momento en donde, aunque me sentía ciertamente enamorado, era más grande la inquietud, la atracción, ¿verdad?, por entrar al seminario. No lo puedo explicar, ¿verdad? O sea, no era de que me llamara la atención la fama o de que admirara tanto a un sacerdote. O sea, realmente ningún sacerdote, por más que lo respetaba,
fue el que con su vida me motivó a entrar, sino más bien de lo que me platicaban los sacerdotes, que era el sacerdocio. Total que, pues bueno, llegó un momento donde decidí entrar al seminario. No era así que yo me viera como un sacerdote, no, o sea, yo no me veía en un altar, pero era una inquietud impresionante que tenía en mi interior. Que fíjate, yo era muy inseguro y tímido, pero cuando se trataba de platicar la inquietud que traía de mi sacerdocio, o del deseo de entrar al seminario a mi familia o a las personas cercanas, no me importaba si se ponían en mi contra o decían que no estaban de acuerdo o que no les parecía. Cosa que, bueno, en esa edad otras cosas sí me preocupaban, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, las dos, ¿verdad? Pero mi abuelita paterna, que era invidente, ¿verdad? Ya no veía bien, me decía, mijito, no quiero que entres al seminario porque ya no te voy a ver. Me decía, abuelita, ya no me ve. Obviamente ya lo decía en la relación, ¿verdad? Porque de chiquillo seguido me mandaban con ella en vacaciones y la pasaba muy padre ahí con mis abuelos. Pero no, o sea, era tan grande la alegría que yo experimentaba de poder seguir una vida tan plena como me la platicaban, que no lo veía con dolor el renunciar. Sí me costó, ¿verdad?, hablar con la chica de la que estaba enamorado y decirle, pues bueno, mira, voy a entrar y pues con todo respeto y cariño también, ¿verdad? Dijo, pues si tú crees que es tu vocación, ¿verdad? Tú crees que vas a ser feliz ahí, pues ándale. Y entré al seminario. Todavía, aún dentro del seminario, pues mi corazón todavía latía, ¿verdad?, al escuchar el nombre de, no puedo decir, pero todavía, inclusive todavía le llamaba, no en plan así de gandalla, ¿verdad? O de buscar otra cosa más que simplemente escucharle y platicarle lo que estaba viviendo. Y yo, en cuestión de ese enamoramiento, ¿verdad?, me acuerdo que le decía al Señor, pues es tanta la inquietud que tengo de seguirte, pero también tan grande el cariño que le tengo a esta persona, te pido que transformes ese amor que siento en amistad, para seguirla valorando, para seguirla queriendo, pero poderte seguir en libertad a ti. Y bueno, fue efectiva la oración, ¿verdad? Al grado de que me tocó estar presente como seminarista en la misa de la boda, ¿verdad? Esta chica, sin sentir así como que se desgarraba mi corazón. Me sentía contento, pues ella había encontrado también al amor de su vida. Y por renunciar a la familia, al principio no me eran renunciar. El seminario menor estaba a 10 minutos de mi casa en camión. Y todos los fines de semana podía salir, entonces no lo vi como una renuncia. Luego pasaron otras cosas que ya empezaron a complicar la cosa, pero no sé si hay otra pregunta. Sí, no, a lo mejor ya para ir cerrando un poco el testimonio, ya a lo mejor pasando del seminario, a lo mejor tendríamos otra plática después, pero a lo mejor ya como sacerdote, ¿cómo es su vida como sacerdote? Porque a lo mejor muchas personas pueden llegar a decir, es que es muy aburrido estar todos los días celebrando misa, tener un esquema muy estricto, tal vez no puedo divertirse de la forma que normalmente el mundo te dice que te diviertas. ¿Cómo es su experiencia como sacerdote? O sea, ¿es feliz? ¿Vale la pena ser sacerdote para usted? ¿Cómo es esa experiencia para usted como sacerdote? Claro. No, pues obviamente vale la pena ser sacerdote, me siento muy pleno, me siento muy feliz. Hago, como dirían los futbolistas, ¿verdad? Cuando los futbolistas progresan en sus carreras, les gusta jugar fútbol, y luego jugando fútbol progresan, salen adelante. Entonces, digo, pues yo me siento muy feliz y muy pleno, ¿verdad? Yo inicio mi día como sacerdote y no, voy a tener que hacer estas cosas. Sí. Bueno, pues a veces sí, ¿verdad? Cuando no duerme, no descansa uno bien. Pero ya estando en el ritmo de la vida sacerdotal, que no solamente es celebrar misa y sentarse a confesar, que es lo que piensa la gente. El padre pues nomás celebra misa. ¿Y qué horarios tiene misa? No, pues en la mañana, a las 8 y en la tarde. ¿Y qué hace todo el día? Nada, está ahí de flojo. Pues no, realmente hay muchas cosas que hacer, nada más así les digo, ¿verdad? O sea, somos en nuestra ciudad,
¿qué les gusta? En nuestra ciudad, en el área metropolitana de Monterrey, creo, hablamos de que somos cerca de, ¿qué? 12 millones de personas. Sí, sí, más sí. o menos. Sí, sí. Y para atender esos 12 millones de personas, que si hablamos de un 80% son católicos, ¿verdad? Pues solamente habemos cerca de 600 sacerdotes. Entonces, pues vaya que sí nos toca un buen número de personas que atender a cada uno. Y todas las personas tienen necesidades espirituales. Algunas se les presenta una vez en la vida, se me enfermó mi familiar, quiero bendición de mi casa, necesito consejería, distintas, ¿verdad? Quiero la celebración del 15 años de mi hija, pero todos tienen necesidades en algún momento, estén o no en la iglesia. Y bueno, nosotros estamos para servir en eso. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer en el día de un sacerdote, ¿verdad? Servir, atender, orientar. Somos ingenieros, somos arquitectos, somos psicólogos, somos a veces hasta padres de familia, en el sentido de que tenemos que apapachar, acoger y aconsejar. Entonces, somos un poco de todo, ¿verdad? Digo, no me refiero a que tenemos títulos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita yo le ando haciendo al ingeniero y al arquitecto, porque estamos construyendo una capilla, y pues yo tengo que andar metido ahí, a ver, acá, no, cámbiale acá, corrija, no, este material y todo, y nos quita eso mucho tiempo. Sí. Entonces, me siento muy feliz, me siento muy pleno. Es lo que quiero, es lo que me gusta. A mí me gusta servir, y sirviendo me plenifico, ¿verdad? Entonces, yo creo, por eso les llamamos vocaciones. Es el llamado que Dios nos hace, y que al irlo descubriendo, vamos nosotros sirviendo. No lo veo como renuncias. También me divierto, tengo mis amigos, tengo mi familia, voy a las fiestas de los más cercanos, ¿verdad? Digo, no, me la paso bien, ¿verdad? Siendo fiel a mi identidad sacerdotal, y la verdad me siento muy contento. No siento que sea frustrado o que esté haciendo algo que como nadie lo quiere hacer, pues yo lo hago y no, pues qué más. No, me siento muy feliz y lo hago con mucho gusto. Qué bueno. Sí, más que nada quería como ver este lado del sacerdote que a lo mejor normalmente no sabemos, las personas no sabemos, porque pues a lo mejor no nos acercamos hacia ustedes los sacerdotes por tal vez pues temor o algún tipo de no saber cómo nos van a tratar, porque a lo mejor desde mi punto de vista, antes de ser católico, acercarme a un sacerdote no era tan fácil, ¿no? Que no, pues que está el padre, o sea, nada más vas con él cuando haya algo muy importante, ¿no? Como lo que decía, de que tal vez una persona enferma o una bendición especial. Entonces, conocer esta parte humana de un sacerdote se me hace muy enriquecedor, al menos yo creo, para que la persona sepa cómo es que hay un sacerdote, cómo es que él se siente, ¿verdad? Y que más que nada porque están abiertos a, como dice, ¿no? A ser un padre que acoge a su parroquia, ¿no? En este caso, que tiene encargada. Entonces, pues si alguna vez, a lo mejor aquí abro un poquito la invitación y lo comprometo. Si le ven a usted, yo creo que no hay problema que nos acerquen a usted, ¿verdad? Hablar con usted. No, para nada, estamos para servirles. Está usted en San Nicolás, en la parroquia Santa Cruz. Específicamente, más o menos, ¿por dónde podemos ir a la gente que se encuentra usted? Ok, bueno, pues yo creo que es muy conocido el Canalón, ahí en San Nicolás, que es Avenida Cristina Larralde, y por el otro lado Jorge Treviño. Bueno, pues hagan de cuenta que van, ubican Universidad, Leichiví de Universidad y Nogalar. Pasas ahí, está el Josefinos, ahí empieza el Canalón. Entonces te vas todo el Canalón hasta Los Rieles. Pasando Los Rieles, en la primera calle, a mano derecha, topas con la iglesia, ¿verdad? Ahí es la iglesia de la Santa Cruz, ¿verdad? Y estoy para servirles en lo que podamos. Ahí en la página web es www.delasantacruz.org. Pueden encontrarnos ahí viene dirección, teléfono, etcétera. O en Facebook, ¿verdad? En Facebook aparece ahí como también de la Santa Cruz, en San Nicolás. O de la Santa Cruz SN, perdón. Sí. Bueno, hasta ahorita usted está en Santa Cruz, porque también tengo entendido que los sacerdotes tienen ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Sí. Ahorita 2022, bueno, el padre está aquí, pero pues esperemos... Sí. unos años. Por ahí les avisaremos, sí, lo que podamos servirles. Y ya última pregunta, padre, para terminar. Me causó mucho... Sí, como que me quedó muy clavado de que
Para una persona que a lo mejor tiene mucho tiempo que no se confiesa, una persona que dice, son mis pecados son tan grandes que no creo que Dios los pueda perdonar. No sé si me gustaría darle, o sea, desde su punto de vista, una invitación a esa persona que tal vez está viendo esto, que dice, tengo esta espinita de confesarme, pero no quiero porque por X razón. ¿Usted qué le podría decir a esa persona? Claro. Bueno, pues, ante todo, que se quiten prejuicios. De decir, es que el padre me va a regañar, es que el padre quién es que no, como dices, no creo que mis pecados los perdone Dios. O a veces, ¿verdad? No tengo pecados, ¿verdad? Bueno, mi invitación es a que te acerques. Acércate, si quieres simplemente a ser escuchado, a ser escuchada, ¿verdad? Ya eso ayuda mucho. No siempre los padres damos consejos, o no siempre se regaña, ¿verdad? Digo, pues no puedo decir que no, hay padres pues, que se regañan, ¿verdad? Dependiendo lo que amerite, ¿verdad? Lo que se comparte, pero siempre la escucha, el consejo, realmente es eso, el apapacho, a veces la llamada de atención necesaria y oportuna, pero siempre será para ayudar, siempre será para sanar tu alma, será para nutrirte. Entonces acércate, no tengas miedo, ¿verdad? Quítate prejuicios, ¿verdad? Que se te hayan formado, que te hayan compartido. Yo esa vez que me les comparto en mi tercera confesión, las primeras dos las hice por obligación y ya ni me acuerdo qué dije, pero la tercera sí me acuerdo muy bien qué dije y qué sentí. Y realmente fue una experiencia muy sanadora, ¿verdad? Muy sanadora, muy plena. Y busquen la confesión. Es una catarsis, es un sacar, ¿verdad? Todo aquello, ¿verdad? Que nos abruma. Y si lo vemos, sobre todo del aspecto de la fe, es un encuentro con Dios misericordioso, que nos levanta, que nos baña, limpiándonos de todos nuestros pecados para poder seguir perseverando en la vida. Sí, también algo que me gustaría... Bueno, que a mí me dicen mucho, ¿no? De que es un sacramento, ¿no? Y el sacramento es que Jesús está ahí, ¿verdad? A lo mejor no es usted el que está confesando, en realidad es Jesús el que escucha y quiere escucharte y quiere sanarte y quiere perdonarte, ¿no? Entonces también es muy importante, y creo que eso, el aspecto de que no vas con el Padre, no vas con el Padre Ricardo, vas con Jesús a que te escuche y que pues te diga que vamos para adelante otra vez, ¿no? Porque... Sí. Hace tiempo en un testimonio decían, el santo no es más el que se cayó y nunca volvió y nunca dejó de intentar. Entonces, exacto. Pues sí, no hay que rendirse en este camino de vida, porque pues sabemos que es difícil, pero con Dios todo es posible, ¿no? Claro, y digo, si me permites un último testimonio, claro. Como sacerdote en la confesión, yo estoy profundamente convencido de que no somos nosotros como hombres los que estamos ahí en el momento de la confesión, sino es Dios que obra a través de nosotros, ¿verdad? Digo, una vez ya llevaba 3 horas confesando personas. 3 horas. 3 horas confesando. Y estaba cansado, ya era noche, estaba cansado, estaba abrumado, y de pronto empecé yo a ver de forma, digamos, negativa la situación. Y empecé ahí, en mi interior, a hablar con Cristo. Y le decía, ay, Señor, Chihuahua, o sea, parezco un basurero. Está viniendo la gente a tirar su basura en mí. Y aparte también estresado porque ante situaciones, ¿qué consejo le voy a dar? ¿Será acertado o no? Y es un estrés, si lo ves desde el aspecto humano. Y entonces me acuerdo que Dios me dio mis 2, 3 cachetadas con guante blanco y sentí que Dios me decía, no eres tú, soy yo quien recibo toda esa pobreza humana, soy yo quien sano, soy yo quien perdono, no eres tú. Y después de sentir eso que me dice Jesús, que no puedo decir cómo porque no fue una voz que escuché, Dios obra de formas sorprendentes. Sentí en mi cuerpo, en mi persona, una frescura, una fortaleza, como si me acababa de despertar después de dormir 8 horas seguidas. Y entonces ahí entendí, de esa vez en adelante, pues que no soy yo. O sea, si viene alguien con una situación a compartir difícil, no me estreso, no me preocupo.
Y en el momento creo yo que han salido palabras sabias que hasta digo yo, ¿eso lo dije yo? Porque realmente, como dice Diego, en el sacramento es Dios quien obra, no es la persona. Sí. Así es. Y ya, bueno, ya sí, cerrando el testimonio, creo que Sí. podemos, hablar después, a lo mejor en otro video, tal vez, también de los sacramentos, ¿no? Tal Sí. vez en el altar, cómo es usted quien presenta a Jesús, cómo la misa es también un ritual muy, muy, muy impresionante cuando se desglosa más todo lo que pasa, ¿no? Las lecturas, la homilía, la consagración. Y bueno, sí, o sea, creo que podemos hablar mucho más tiempo, pero sí, entonces muchas gracias, padre, por Hombre. estar aquí, por completar su testimonio. Por servirte, Diego. Y nada, esperemos que ese testimonio les haya gustado a ustedes, que ese testimonio les haya enriquecido mucho. Si tienen tal vez alguna duda del sacerdocio, pues acérquense con el padre de su comunidad y pues platíquenle un cosquilleo que usted comenta en su Claro. aspecto, comentarles y tal vez él les dirá que bueno, pues ve el del seminario o medítalo o ya el padre en su momento les platicará el mejor consejo, ¿verdad? Claro. Para ustedes. Claro, Y claro. pues nada, padre, ¿algo más que quiera agregar? No, pues nada, les agradezco bastante el tiempo que se hayan tomado en estar con nosotros en esta charla de amigos, en la fe, y bueno, pues no desistan, ¿verdad? Busquen siempre a Dios, ¿verdad? No idealicen inclusive la fe, ¿verdad? La fe es un camino en donde nos mostramos muy humanos, pero Dios se muestra también muy divino, pero cercano a la vez, y Él es el que nos ayuda, nos saca de nuestros atolladeros, de nuestras preocupaciones y siempre nos dará la salida oportuna para crecer en la fe y en la vida. Sí, muchas gracias, padre. Esperamos les haya gustado y nos vemos hasta la otra. Bye. Gracias.